Ejercicio de los derechos. El derecho objetivo es el ordenamiento jurídico, el conjunto de normas que regulan la convivencia social. Tiene su fuente en el Estado y se distingue por la coactividad, es decir, que puede ser impuesto por el uso de la fuerza pública. Es bilateral por enfrentar a un sujeto con otro, ordenando a este que observe respecto de aquel un determinado comportamiento. El vínculo que liga al pretensor sujeto activo y el obligado sujeto pasivo se llama relación jurídica. El derecho subjetivo es la facultad, el poder o autorización reconocida a los particulares miembros de la comunidad por el ordenamiento jurídico. Facultas agendi. Es la facultad que deriva del sujeto de la norma jurídica de pretender un determinado comportamiento de parte de otro sujeto. Clasificación de los derechos subjetivos. Se dividen o se clasifican entre absolutos y relativos. Los absolutos aseguran al titular un poder que se puede hacer valer frente a todos. Comprende la categoría de los derechos reales que garantiza un señorío pleno o limitado sobre una cosa que puede ser propia o ajena. Un ejemplo, sobre la cosa propia el derecho real de propiedad, sobre la cosa ajena el derecho real de servidumbre. Y en los relativos, este asegura al titular un poder que éste solo puede hacer valer frente a una o más personas determinadas. A esto se le llama también derechos personales de crédito u obligaciones. ¿Quién realiza el ejercicio del derecho? El poder se da para su ejercicio, no se da simplemente para tenerlo. Quien tiene un poder debe actuarlo y defenderlo. El propio titular del poder es el primer llamado a asegurarse de su aplicación, disfrute y defensa. La idea del ejercicio activo del poder está presente en todo. También en la hora del combate procesal. La norma jurídica atribuye al individuo determinados derechos o facultades, derechos subjetivos, pero también crea los mecanismos de mantenimiento y defensa de tales derechos. Defensa de los derechos y límites en su ejercicio. La defensa de los derechos en la antigua Roma se desarrolló en dos ámbitos, el familiar y el interfamiliar. En el ámbito familiar, las desavenencias eran resueltas por el paterfamilias bajo el derecho familiar. En el ámbito interfamiliar, los litigios adquirieron relevancia tras la desaparición de la familia primitiva romana. Existen dos métodos para hacer valer los derechos de los ciudadanos romanos. El primero era la autodefensa física, donde el individuo podía usar la fuerza con el apoyo de los familiares y amigos para proteger sus derechos. Esta forma de justicia era no jurídica y carecía de regulación por parte de la autoridad pública. Con el tiempo, la sociedad civil comenzó a regular el uso de la violencia, aunque inicialmente la intervención social fortalecía a quienes defendían sus derechos por la fuerza. Sin embargo, esta defensa debía observar ciertos límites. La violencia utilizada no podía exceder la magnitud de la ofensa recibida. Así, la justicia privada estaba sujeta a un control social que requería proporcionalidad y un sentido de justicia en las respuestas de las agresiones sufridas. La segunda forma de hacer valer los derechos individuales en Roma era a través de la fuerza pública, donde el Estado proporcionaba las medidas para proteger esos derechos, incluyendo la autodefensa privada. A medida que las sociedades se organizaban políticamente, los individuos perdieron la facultad de buscar justicia por sí mismos y debían recurrir a la autoridad pública para obtener reparación. La justicia pública se ejerce mediante órganos sociales establecidos y conforme a la ley, aunque la protección de los derechos subjetivos es automática. Requiere la iniciativa del particular para activar el sistema estatal. Es esencial regular la autodefensa y
complementarla con la autoridad estatal, que se encarga de sancionar y restaurar el orden tras una violación de derechos. Los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otra. Existen dos tipos de límites. 1. Concurso individual. Cada persona ejerce su derecho de manera individual. 2. Concurso colectivo. Surge un conflicto cuando el ejercicio de un derecho propio interfiere con el derecho de otros, ya que varios pueden tener facultades sobre el mismo derecho. Cuando un derecho es perturbado por un tercero, el ordenamiento establece sanciones para proteger los derechos ajenos y la defensa de estos derechos se realiza a través de procesos y acciones legales. Mecanismo de defensa del derecho subjetivo. La acción. En Roma existía un sistema de acciones. En principio existía la acción para luego otorgarle el derecho correspondiente, mientras que en la actualidad primero debe existir el derecho y luego la acción. Los romanos no usaron el término proceso, ellos usaban la palabra actio o acción. El ordenamiento tutela un interés y la garantía de ese interés es la acción. Derecho sustantivo y derecho adjetivo. Según las instituciones de Justiniano, la acción es el derecho que se le otorga al magistrado y la persona y lo que se le otorga a la persona a reclamar ante el juez lo que se le debía. Esta definición es de Celso. La acción era usada en un doble sentido. La acción en sentido formal era el acto que abría el proceso y en sentido material era la reclamación del derecho. Clasificación de las acciones. La primera es acciones civiles y honorarias. Civiles, las que provienen del ius civiles. Honorarias, las que provienen del ius praetorium. No podemos confundir las civiles con las honorarias. Por otra parte, las acciones honorarias se subclasifican. Las acciones aciviles, acciones honorarias, acciones útiles, acciones ficticias y acciones un factum. La segunda clasificación se trata de las acciones útiles y directas. Útiles ya las hemos explicado en la clasificación anterior, ya que provenían del ius honorarium. Las aplicaba el pretor por analogía y las directas provenían de una disposición legal y estas se basaban en el ius civile. En la tercera clasificación vemos las acciones perpetuas y temporales. Perpetuas no se extinguían con el paso del tiempo y temporales tenían una fecha de extinción. En la cuarta clasificación vemos las acciones reales y personales. Las reales protegían los ius in rem, es decir, los derechos reales, como la propiedad. En las personales se protegen los derechos personales, llamados también de crédito, obligaciones, es decir, se refieren a las obligaciones. En la quinta clasificación podemos observar que están las acciones populares privadas, están las acciones populares y privadas populares, las que podían ser ejercidas por cualquier persona. Un ejemplo es denunciar a quien creara incendios en Roma. Privadas, las que solo podían ser ejercidas por su titular. Un ejemplo es la víctima de un delito a sus herederos. Por un tercero no podía ejercerla. Acciones de derecho estricto y de buena fe. De derecho estricto eran provenientes del ius civilis, eran rígidas, no permitían la flexibilidad, debían aplicarlas tal cual establecía la norma. De buena fe, al momento de aplicarlas eran más flexibles, el juez podía aplicar su propio criterio o decidir a base de la equidad. El ordenamiento judicial, primeramente el ordenamiento civil romano, trataba las
controversias en las que se dirimían derechos privados entre los particulares o las que surgían como consecuencia de los delitos privados. El procedimiento civil pasó por 3 etapas. En este sentido existieron 3 procedimientos. El primer procedimiento es de las acciones de la ley, comprendido desde los orígenes de los cívitas hasta la mitad del segundo siglo a.C. El procedimiento formulario fue desde el segundo siglo a.C. hasta el tercer siglo después de Cristo. El procedimiento extra ordinem, llamado también cognitorio, es el cual se rigió en el siglo III después de Cristo. Los dos primeros se denominaban orden indicium privatorium, es decir, orden de los juicios privados, por cuanto el juez era escogido de mutuo acuerdo por ambas partes. Además que estos dos procedimientos eran bifásicos, es decir, tenían 2 fases o 2 instancias. La primera llamada era la fase in iure, ante el magistrado, y la segunda in iudicio, ante el juez. Posteriormente hubo una reforma bajo el mandato de Augusto, donde se abolió el procedimiento de las acciones y queda solo el formulario. Además surgió otro procedimiento basado en el derecho imperial, donde la indacción y la sentencia correspondía a un funcionario llamado conoscere. Este fue el procedimiento cognitorio. Ya no fue bifásico, sino que era una sola fase y el funcionario ya no fue privado, sino que era un funcionario imperial. Magistrados y jueces. Los magistrados variaron según las épocas en que se desenvolvieron. En la monarquía, el magistrado se regulaba en la monarquía. El magistrado que regulaba la fase in iure era el rey. En la república eran los cónsules en primer lugar, luego eran los pretores. Y también eran los ediles. En el principado era el prefecto del pretorio y los gobernadores. Los jueces podían ser permanentes y temporales. Los permanentes eran los decemviri y los centumviri. Tenían funciones de familia y sucesiones. Y los temporales, el iudex, juez por excelencia, este debía decidir conforme al ius civile. No tenía mucho margen de flexibilidad. El arbitrer tenía más flexibilidad para decidir, podía decidir conforme a su propio criterio y también podía aplicar la equidad. Tribunal de los recuperadores. Decidían controversias internacionales. Personas que intervenían en el proceso, los magistrados y los jueces. Partes en el proceso, sus representantes y auxiliares. Demandante, el que inicia el proceso, llamado también actor, accionante, petitor, entre otros. Demandado, contra quien se opone la demanda, llamado también accionado o reus. Cognitor, representante judicial nombrado especialmente en el pleito frente al adversario, parecido al poder apud acta que empleamos hoy. Procurator era un mandatario que podía actuar en un solo asunto o representar al litigante en cualquier pleito. Oradores.
Eran auxiliares, acompañaban a los litigantes o a sus representantes con el fin de exponer ante el juez sus alegatos basados en la elocuencia. Advocati eran los abogados quienes asesoraban a los litigantes por sus amplios conocimientos jurídicos. Procedimiento de las acciones de la ley. Las acciones de la ley en Roma eran procedimientos formales y obligatorios que debían seguirse ante un magistrado ante la fase in iure. Si las partes no cumplían con las solemnidades requeridas, perdían el juicio, priorizando la forma sobre el fondo. Este procedimiento se utilizó desde la fundación de Roma hasta el segundo siglo antes de Cristo. Las características son bifásico, comprende dos instancias. Limitación del orden público. El magistrado solo podía invitar a la conciliación sin poder juzgar ni dictar sentencias. Derechos subjetivos. Se basaban en los derechos reconocidos por el derecho quiritario y la ley de las 12 tablas. Exclusividad ciudadana. Solo ciudadanos romanos podían ejercerlo dentro de Roma y hasta una milla afuera. Presencia obligatoria. No se permitía representación. Las partes debían estar presentes. Acciones limitadas. Solo se podían ejercer acciones reconocidas en la ley de las 12 tablas. Proceso oral. Todo el procedimiento era estrictamente oral. Solemnidades estrictas. Se requiere el cumplimiento riguroso de formalidades. Condena pecuniaria. No existían cárceles públicas. Las condenas eran monetarias. Procedimiento en el derecho romano. El proceso romano se dividía en dos fases: in iure, ante el magistrado o pretor, y in iudicio, ante el juez. Cuando el demandante invocaba al demandado, este debía presentarse ante el magistrado, aunque podía optar por usar a un fiador si necesitaba tiempo para asesorarse. El procedimiento era oral y requería cumplir con formalidades específicas, de lo contrario se perdía el caso. Una vez el magistrado, el demandante exponía su pretensión. Si no había un acuerdo, se elegían 5 testigos para certificar lo ocurrido en la próxima fase, llamada litis contestatio, que marcaba el fin de la fase in iure. Este proceso, conocido como acciones de la ley, incluía 5 acciones específicas, 3 en la fase de instrucción y 2 en la ejecución de sentencias. En el fondo del asunto se refiere a la cuestión central o el núcleo del conflicto legal que se encontraba o que estaba tratando de un proceso judicial. En otras palabras, es el tema principal que se debe resolver y en el que se aplican los derechos y obligaciones de las partes involucradas. En el contexto del derecho romano, el fondo del asunto se centraba en la interpretación de las leyes aplicables y la valoración de las pruebas presentadas por las partes para determinar quién tenía la razón en el litigio. Este análisis se lleva a cabo durante la fase iundicio, donde el juez examinaba los argumentos y evidencias para emitir un fallo basado en la justicia y en el derecho aplicable. Identificar el fondo del asunto es crucial para asegurar que se aborden adecuadamente las cuestiones legales relevantes y que se alcance una resolución justa y equitativa. La parte vencida es un litigio perdía el depósito realizado a favor del tesoro público como pena procesal. Este sistema abordaba diversos conflictos, a diferencia de nuestro ordenamiento jurídico actual, que tiene jurisdicciones específicas: civil, penal, agraria
entre otras. Y el derecho romano es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Legis actio perpignores capione. Permitía al acreedor apoderarse de bienes del deudor para satisfacer su deuda, actuando como un embargo. El acreedor no podía usar los bienes, solo retenerlos hasta que se pagara la deuda. El juez solo podía absolver o condenar al demandado, y en caso de condena sobre acciones in rem se requerían fiadores para garantizar la restitución. En acciones in persona se aplicaba la manus iniectio para la ejecución personal. El procedimiento formulario en el derecho romano surgió como respuesta a las limitaciones del riguroso sistema de legis actiones. Este último requería un estricto cumplimiento de formalidades, lo que dificultaba la resolución justa de los litigios. A partir del año 130 a.C., se introdujo la práctica de fórmulas escritas, que permitían un proceso más ágil y adaptable a la realidad de cada caso. El pretor, al adoptar este enfoque del ius honorarium y el ius gentium, facultó una evolución en el procedimiento civil romano, dividiendo el proceso en dos fases: in iure e in iudicio. Las fórmulas breves escritos que guiaban al juez, permitiendo al magistrado aceptar o rechazar acciones, marcando así una transformación significativa en el sistema jurídico romano. Características: constituía el sistema procesal propio de los periodos preclásico y clásico. Estaba dentro del orden iudiciarum probatorium. Tenían dos instancias: in iure ante el magistrado, in iudicio ante el juez. Era escrito. Se empleaba la fórmula, la cual era escrita. Solo podía ser tramitado en Roma o a una milla alrededor de ella. Los litigios y el juez debían ser ciudadanos romanos. La condena era pecuniaria. No se exigía el cumplimiento de formalismos ni solemnidades. Era más práctico y más flexible. La fase in iure del procedimiento formulario en el derecho romano se iniciaba ante el pretor, quien administraba justicia. Comenzaba con la comparecencia del demandado, donde el actor le convocaba. Si el demandado no acudía, el actor podía usar la fuerza para obligarlo a presentarse o designar un sustituto. Una vez ante el magistrado, el actor exponía su demanda y solicitaba la acción correspondiente. El pretor evaluaba la legitimidad de la demanda y escuchaba al demandado, quien podía presentar excepciones. Luego, redactaba una fórmula que define el proceso y las pruebas a presentar. Durante esta etapa se permitían actos procesales como interrogaciones, juramentos, confesiones y cautiones. Las interrogaciones buscaban aclarar hechos relevantes y el juramento podía decidir el pleito. La confesión cerraba el caso con efecto de cosa juzgada, y las cautiones eran garantías presentadas por las partes para asegurar un buen juicio. En Roma, los documentos adquirieron relevancia debido a la influencia de la práctica contractual escrita de las provincias orientales. Se desarrollaron documentos públicos con vigor probatorio ante terceros y documentos privados oponibles solo a su emisor, que incluían negocios solemnes como la mancipatio y stipulatio, además de testamentos y libros contables. El juramento podía ser voluntario y, si ambas partes acordaban hacerlo, tenía valor de sentencia. Si no realizaba
Si no se realizaba, el juez evaluaba las actuaciones de las partes como prueba. Al finalizar la fase in iure, sin acuerdo, el magistrado elaboraba una fórmula y se pasaba a la fase in indicio, donde las partes entregaban la fórmula al juez. La sentencia en el proceso judicial se emite tras escuchar las alegaciones y examinar las pruebas presentes por las partes. El juez debe basar su decisión en la fórmula establecida por el magistrado. Si no hay un escrito claro, puede abstenerse de decidir bajo juramento, pasando el caso a otro juez. La sentencia debe incluir una condena o absolución del demandado, siguiendo la pauta. Si resulta probado, condena; si no, absuelve. El juez no tiene margen para decidir de otra manera. La bonorum vendatio y la bonorum distractio son los procedimientos de ejecución concursal en el derecho romano. La bonorum venditio, creada por el pretor Rutilio Rufo año en el año 118 a.C., permitía la enajeción total del patrimonio deudor, incluyendo bienes y deudas, y conducía a la infamia del condenado. Este proceso incluía el desapoderamiento de los bienes, la preparación para la venta y la subasta pública.